Es en este lugar donde el Señor nos da su palabra, donde nos reunimos para adorar al Señor, pero tenemos que tener cuidado de no distraernos cuando Él nos está hablando. Tenemos que tener cuidado de no ignorar su presencia y su palabra, porque nos podemos acostumbrar tanto a estar en la casa de Dios que podemos perder el sentido y el valor de lo que tenemos aquí. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos para su gloria. Y yo deseo que tú hoy puedas entender que es necesario tener gozo, que es necesario aprender a disfrutar la presencia de Dios, que debemos aprender a no estar apagados o apachurrados o desanimados o apáticos. Debemos estar en la casa del Señor con gozo. Somos nosotros la iglesia. Y lo que la gente diga de la iglesia, lo dice por lo que nosotros somos. Es por lo que ven en nosotros, por lo que ven que nosotros hacemos. Por eso, entiende que todo lo que hacemos aquí es para Él. Alabado sea el Señor. Amén. Eclesiastés 5:1, ¿qué dice? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Acércate más. Ven y ponte en el lugar donde te sientas más cerca del Señor. Acércate para oír. En aquel tiempo no había micrófonos. Se hablaba con la voz, pero los que estaban hasta atrás no alcanzaban a escuchar. Y entonces dice el texto, acércate. Acércate, no te pierdas de la palabra de Dios. Acércate para que puedas escuchar lo que Dios va a hablar. Cuando alabamos a Dios, uno de los peligros que tenemos es que luego podemos empezar a distraernos. Nos empezamos a distraer cuando volteamos para todos lados. Y sabes, el diablo puede engañarnos con las distracciones. Y algo que hace el enemigo es pegarte el sueño. Te empieza a dar sueño y te empiezas a dormir y te pierdes la palabra de Dios. Vienes con entusiasmo a escuchar la palabra de Dios, pero te pegó sueño, te dormiste. Quiero hablarte de lo importante que es que entendamos que hay un sueño que es muy profundo y es el sueño espiritual. Que vivas espiritualmente dormido, que parezca que tienes los ojos abiertos, pero en tu interior estés dormido. Eso sí es un peligro. Para que podamos entender esto, quiero contarte una historia. Quiero contarte de algo que le sucedió al apóstol Pablo. Él está predicando apasionadamente cuando sucedió algo. Vamos a ver qué sucedió. Hechos capítulo 20 y el verso 7. ¿Qué dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado
muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Saca cuentas, ¿cuántas horas estuvieron sentados escuchando la palabra? ¿Sabes lo que sería sentarte a escuchar al apóstol Pablo? Pues a este gran maestro uno se le durmió. Y puede sucedernos que mientras escuchamos la palabra de Dios, podemos empezar a dormir. Debemos aprender hoy lo importante que es estar en la presencia de Dios y no dejar que el sueño nos aparte de la bendición que Dios trae cuando Él nos habla. Este joven llamado Eutico estaba distraído. Y sabes, las distracciones te empiezan a producir sueño. Empiezas a voltear para un lado, para otro, miras el techo y luego ya cuando miras el reloj, dije, híjole, este ya miró el reloj. Y empiezas a distraerte y empiezas a perder el interés en la palabra y empiezas a sentir así. Algunos empiezan a cabecear y luego otros hacen ojitos de borrego. Y luego hacen así como que se me esconden en las columnas como para que no los vea. Algunos se sienten apenados y hasta se dan un pellizco para que se les quite el sueño. Otros incluso mascan chicle o traen un dulce. Es muy triste que empieces a desinteresarte por la palabra de Dios. Es muy triste porque te estás perdiendo lo que Dios quiere enseñarnos. Así es de que este joven estaba escuchando a Saulo. Seguramente él, cuando empezó Pablo a predicar, él llegó y dijo, wow, voy a escuchar al apóstol Pablo predicar. Y seguramente se sentó en un buen lugar para escucharlo. Pero luego le empezó a dar sueño, se empezó a distraer, se levantó y fue al baño como para hacer un poco de tiempo. Por allá se puso a mandar un WhatsApp. Y luego regresó y se volvió a sentar, miró el reloj y dijo, ay, Pablo, ¿cómo se tarda? Yo tengo algo que hacer. Y está distraído, volteando para todos lados, le empieza a mirar los zapatos a los hermanos, a las hermanas. Y en medio de todo eso, se perdió. Se perdió el mensaje. Ya no sabe lo que está hablando el apóstol Pablo. Él lo que quiere es que Pablo deje de predicar. Pablo está intensamente predicando la palabra de Dios, muy interesado en traer ese mensaje que salva vidas. Pero a él no le interesó. Él quiere que Pablo ya termine, que esa reunión termine. Y está así, esperando. Ay, ya se alargó. Bueno, le voy a dar 10 minutos más. Voy al baño. Y se va y regresa. Y Pablo no termina. ¿Qué pasa con Pablo? Ya cuando regresa, ya no se siente en el mismo lugar. Empieza a ver para todos lados. Y ve la ventana. Y se acerca a la ventana. Y ahí se sienta en la ventana. ¿Qué crees? Que le agarra el sueño. Y se quedó dormido. Abría los ojitos. Y le hacía así. La cabeza se iba para adentro. Y luego se iba para atrás. Hasta sentía que se iba. Pero aguantaba.
Dice la palabra que en aquel lugar, en aquel aposento, habían encendido unas lámparas. Estaba muy iluminado el lugar. Pero si tú te fijas, cuando él está en la ventana, de la ventana hacia afuera, ¿qué hay? Oscuridad. Entonces él estaba un ratito en la luz y un ratito en la oscuridad. Un ratito en la luz y un ratito en la oscuridad. Y así estaba hasta que se quedó dormido. Él dijo, nadie me ve. Ay, que acabe Pablo cuando quiera. Yo me echo este sueñito. Y sabes una cosa, él hubiera querido irse. Es más, si hubiera venido a este lugar, seguramente se arrima a la puerta y se va. Pero ahí no lo podía hacer. Estaba en un tercer piso. Entonces dice, bueno, me quedo. Y se queda. Y ahí está con esta actitud. En ratitos volteaba y miraba a Pablo. En ratitos volteaba y miraba por la ventana hacia la calle. Luego miraba hacia abajo, dijo, no, aquí está difícil. Y así estaba. En ratitos miraba la luz y en ratitos miraba la oscuridad. En ratitos estaba mirando hacia adentro y luego mirando hacia afuera. Y sabes, esa actitud no le gusta a Dios. A Dios no le agrada que estemos en puntos medios. La Biblia es muy clara en esto. Dios dice, o estás adentro o estás afuera. Eutico es la imagen de muchos que ni están adentro, pero tampoco están afuera. Que quieren ver lo que está pasando adentro, pero también lo que está pasando afuera. Les atraen las cosas de Dios, pero también les atraen las cosas de afuera. Yo no sé si Eutico tenía calor. Yo no sé si le pegó sueño por esto o si le pegó sueño porque estaba cansado. Pero te voy a decir una cosa. Todos podemos dormirnos cuando estamos cansados o cuando tenemos calor. Eso es cierto. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Pero cuando nosotros nos dormimos en medio de la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que no nos interesa. Y eso es grave. Eso es grave cuando no hay interés. No tenía interés en lo que Pablo estaba predicando. Y él está sentado en la ventana. De vez en cuando volteaba y le decía a Pablo, amén. Podemos fingir que estamos contentos escuchando la palabra y podemos mirar a los demás. Y Eutico estaba allí entre los demás y todo estaba bien para Eutico hasta que se empezó a hacer tarde, hasta que se empezó a desesperar y dijo, híjole, tengo que ir a ver mi novela, tengo un compromiso. Y se empezó a aburrir y se sintió incómodo a tal grado que se empezó a molestar. No sé por qué, pero estoy seguro que ha habido ocasiones donde personas se molestan porque te tardas más del tiempo que te dan para escucharte. Y él se empezó a molestar. Así es de que después de un rato de estar aburrido, se mete las manos a la bolsa y se encuentra un chicle. Y lo saca. Y lo empieza a masticar. Y como que el sueño se le fue poquito. Pero él siguió allí, esperando que Pablo terminara. Y luego se rasca la cabeza. Se da un pellizco bien dado. Le empieza a dar pena. Pero él sigue pensando, ¿cuándo va a acabar Pablo? Si yo solo le di 2 horas. Te diré una cosa,
¿Cómo nos cuesta permanecer 2 horas en la casa de Dios concentrados en su presencia? Nos parece tan aburrido, nos parece tan difícil, pero cuando te invitan al fútbol, no hombre, todavía ni entras al estadio y ya vas bien contento. ¿Has visto esa gente cuando va a los partidos de fútbol? O te invitan al parque, a una comida. ¿Cómo va la gente? Bien contenta. Cuando vas al cine, quieres llegar a tiempo, que la película no empiece, porque no te quieres perder ni siquiera el título de la película, y lo haces bien contento. Y puede durar hasta 2 horas y media o tal vez más la película y no sentiste. Pero venir a la casa de Dios, qué sacrificio, qué aburrido. Pues así se sentía este joven. ¿Por qué será que la gente viene a la casa de Dios y no disfruta? Pero muchos van a los antros y sí disfrutan estar allí. ¿Por qué será que estar en la casa de Dios nos pega sueño? Ahora, Eutico ya está distraído, ya está durmiendo. Dice la palabra que era un sueño muy profundo. Cuando el sueño llega, sucede algo. Cuando el sueño llega, el sueño tiene el poder de anestesiar tu cerebro. El sueño te noquea. Una vez que llega el sueño, te quedas desconectado de todo. Te desconectas de la adoración, de la palabra de Dios. Cuando tu cerebro le dice a tu cuerpo que está cansado, entonces ya no escuchas nada. Y es muy triste que te duermas en medio de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esa palabra no la vas a volver a escuchar. Y la palabra de Dios tiene un poder de cambiar nuestras vidas. Pero si no la escuchaste, te perdiste de esa bendición. Y es bien importante entender que en la casa de Dios el sueño y las distracciones son el arma del enemigo. ¿No te ha pasado que llegas y te da un sueño aquí, pero cuando sales se te quitó? Yo he visto gente que se duerme aquí, pero cuando sale van bien despiertos. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Pero nomás llegan y se sientan. Allá con Pablo duraron horas escuchándolo. Y todos estaban al frente escuchando a Pablo, bien emocionados, muy atentos. Pero Eutico no. Se empezó a sentir incómodo. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo caer a Eutico? ¿El mensaje de Pablo o ir a sentarse en un lugar donde no debía? La ventana es un símbolo del lugar prohibido para los hijos de Dios. Es el lugar que nunca debes escoger para sentarte. Allí había mucha luz en aquel lugar. Y creo que también en este pasaje la luz es un simbolismo. Porque Eutico estaba en medio de la luz. ¿Y sabes qué? Que dice la palabra acerca de la luz allí en el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la luz es un símbolo de la palabra de Dios. Y dice el texto que había mucha luz en el lugar. O sea, la palabra era abundante. Había mucha claridad en la palabra que Pablo estaba exponiendo. Y Eutico estaba expuesto a la palabra, estaba en la luz de la palabra. Pero cuando él se empieza a distraer, cuando se aburre, cuando se enfada, cuando a él empieza a pegar sueño,
él entonces ya no está en la luz. De pronto él ya se mira y está mirando hacia la oscuridad. ¿Cuántos saben que cuando empieza la oscuridad te da sueño? Se mete el sol, se hace de noche y te pega sueño. Luego sale el sol, es de día y se te quita el sueño. ¿Cuántos no pueden dormir de día? Pero de noche te da un sueño y duermes como un bebé. ¿Qué podemos ver aquí? Eutico estaba en la luz, y mientras él estaba en la luz, él estaba despierto. Pero cuando él empezó a acercarse a las penumbras, es decir, a la ventana, llegó un momento donde ya no estaba ni en la luz ni en la oscuridad. Estaba en una condición en la que muchos cristianos luego están. No están adentro, pero tampoco están afuera. Y entonces le pegó el sueño. Se empezó a sentir cómodo allí en la oscuridad. Mientras los demás estaban iluminados con la palabra, él empezó a dejar que las tinieblas le cubrieran su entendimiento. Se fue hacia la oscuridad. Tal vez pensaba que nadie lo veía. Eutico representa al cristiano que se aburre en la palabra de Dios. Eutico representa al cristiano que cuando está en la luz, luego tiende a salir hacia la oscuridad. Eutico representa a todos aquellos que no saben apreciar la palabra de Dios, que se aburren. ¿Qué le pasó a Eutico? Se durmió. ¿Y qué le pasó después? Dice la palabra que se cayó. Ahora yo pregunto, ¿hacia qué lado crees tú que cayó Eutico? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Para dónde estaba el cuerpo de Eutico? Si está sentado en la ventana, se supone que él estaba con los pies hacia adentro. ¿Para dónde debería de caer? Si cae hacia adentro, no pasa nada, ¿verdad? Eutico no se mata, pero Eutico cayó hacia afuera. O sea que es muy peligroso sentarse en la ventana. Y Eutico ni cuenta se dio. Me imagino que hay un momento donde Eutico de pronto los pies se le vieron para arriba. Y ahí va Eutico. Me imagino que abrió los ojos en el camino, sintió algo raro y gritó, ¡ay! ¡Paz! Algunos despertaron. Tal vez no era el único que dormía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eutico se cayó. ¡Ay, Eutico, qué leñazo te pusiste! Mira nomás cómo quedaste. Ahí se acabó el mensaje. Ahí se acabó la predicación. Ahora sí. Y bajan todos desde el tercer piso y lo ven a Eutico. Estaba muerto. Está muerto. Se mató. Y Pablo se pone sobre de él, ora, y Eutico resucita. Eutico resucitó. Y esto es grandioso, ¿no? Es grandioso. Pero quiero decirte que esto no significa que te puedes sentar en la ventana creyendo que si llegas a caer, Dios te va a levantar, vas a poder resucitar. Eso no significa eso. Eutico fue muy afortunado porque cerca de él estaba el apóstol Pablo. Y podemos saber que Eutico resucitó, Lázaro resucitó, ¿verdad? ¿Qué te garantiza a ti que una vez que caigas de la ventana vas a tener a un Pablo cerca de ti para que ore por ti y te levante? Por eso es peligroso, por eso es importante entender este tema. ¿Por qué se cayó Eutico? Se cayó porque estaba
en un lugar donde no debía de estar. Todos somos libres de escoger el lugar donde nos sentamos, ¿verdad? Somos libres para escogerlo, pero hay un lugar que es muy peligroso para sentarse. Él se durmió en la ventana y cayó y se mató. Y él no se volvió a dar cuenta, no supo en realidad en qué momento él se cayó, pero está muerto. Y ahora que Pablo ya lo resucita, ¿qué crees que va a hacer Eutico? ¿Qué quería Eutico? Irse. Se le hizo largo el tema. Él ya quería irse. Pues ahora que se cayó, ya tiene la oportunidad de irse. Ya Pablo oró por él, ya resucitó. Ahora tiene la oportunidad de hacer lo que tanto estaba esperando, que era irse. Pero ¿qué crees que ahora hace Eutico? No se va. Ahora Eutico vuelve a subir y se regresa. ¿Tú crees que Eutico fue a sentarse otra vez a la ventana? Yo creo que la miró, pasó y dijo, uy. Yo creo que Eutico no había entendido la palabra de Dios. Creo que Eutico no era un cristiano verdadero. Estaba entre los cristianos, pero no era un cristiano verdadero. Por eso él tendió a enfadarse y a aburrirse. Pero una vez que vio el poder de Dios, entonces entendió y él ya no se fue. Ahora se regresó. Y me imagino que ahí en la ventana pusieron un letrero que decía, no se acerque, peligro. ¿Quién crees que lo puso? Fue Eutico. Ahora Eutico está bien emocionado cerquita de Pablo, escuchando a Pablo y diciendo, predica, predica. Estaba emocionado Eutico. Ahora Eutico llega a la iglesia todos los días, 30 minutos antes de que empiece el servicio. Y es el último que se va. Antes estaba nomás mirando a ver a qué hora se terminaba y antes que se recogiera la ofrenda se salía. Llegaba tarde para aprovechar el tiempo afuera. Ahora Eutico es otro tipo de persona. Ahora él ha entendido la misericordia de Dios. Ahora él puede escuchar a Pablo. Ahora a él no le importa. Dice la palabra que se quedó hasta el amanecer. Pablo regresó y siguió predicando hasta el amanecer. ¿Cuántas horas serían? Dímelo tú. ¿Tú crees que Pablo estaba apenado porque se cayó Eutico? Ay, ya no voy a predicar tan largo. Se me están cayendo de la ventana. ¿Crees que Pablo estaba apenado? No, hombre. ¿Era responsabilidad de Pablo o de Eutico? ¿De quién era la responsabilidad? ¿Del que está dando la palabra o del que no la quiere recibir? ¿Y sabes qué significa Eutico? Significa afortunado. Eutico recibió una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para reflexionar sobre sus actitudes cuando estaba delante de la palabra de Dios. Ahora no se quedó dormido. Ahora está despierto. Ahora cuando ve a otro que duerme le dice, pégate un pellizco, date unas cachetadas, pero escucha la palabra de Dios. Y no te acerques a la ventana. Ay, Eutico, qué leñazo te pusiste. Pero aprendió, entendió. Y todo esto fue como una gran oportunidad. Ahora Eutico tiene interés en las cosas de Dios.
Ahora Eutico sí recibe la palabra de Dios y la recibe con pasión, con emoción. Ahora Eutico le está diciendo a los demás de los peligros que hay al acercarse a la ventana. Por eso es muy importante, para que no te acerques a la ventana, que siempre estés en la luz de Cristo. Nunca se volvió a sentar ahí. Tú puedes escoger dónde te vas a sentar. Pero mi consejo es que escojas donde mejor te dé la luz. No queremos que nadie se siente en la ventana. Cada vez que alguien se acerca a la ventana, seguro se va a dormir. Y si se duerme, seguro se va a caer.